noches. Oh, vamos ahora. Les traigo un saludo desde la República de Texas. Y es realmente un honor y un privilegio para mí estar aquí esta noche. Yo, como dije antes, no crecí en la iglesia, pero más allá de eso, nada de mi entrenamiento fue realmente desde una perspectiva reformada. Me preguntaron incluso hoy cómo llegué a comprender la fe reformada o una comprensión reformada de la verdad bíblica. Realmente fue algo de lo que me acabo de dar cuenta. Nunca tuve un profesor reformado o incluso calvinista. Nunca serví en una iglesia reformada o incluso calvinista. Realmente se trataba de leer las Escrituras y llegar a comprender estas cosas y luego agarrando a algunos viejos muertos. Y me di cuenta de que había un patrón constante en el que los que decían cosas menos en lo que a mí respecta fueron de mayor impacto, el impacto más duradero, eran personas que escribían desde la misma perspectiva. Y luego descubrí que no eran solo estos viejos muertos. Había algunos vivos. Como este R.C. Sproul chico, a quien comencé a escuchar. Y quien me ayudó y me ministró en una época en la que no estaba ni cerca de un reformado. En cualquier lugar cerca de la formación reformada. Fue como un trago de agua fría para poder escuchar Renew Your Mind. Algunos de ustedes saben exactamente a lo que me refiero y entonces estoy agradecido y humilde de estar aquí, de estar parado aquí esta noche. Agradecido y humilde de poder sentarse en el panel con estos caballeros y mirar cómo ellos cortan. Mi tarea esta noche es abordar el tema de el mundo, la carne y el diablo. Y voy a hacer eso desde el primer párrafo aquí en Efesios capítulo 2, donde vemos las tres cosas interactuando con los individuos. Mientras hacemos esto y mientras miro esto, recuerdo una conversación que tuve hace semanas. Dirigí a un grupo en Israel y conocí a un guía israelí. No fue nuestro guía, pero conocí a un guía israelí. Nuestro guía era un creyente, y aunque no veíamos las cosas exactamente de la misma manera, él era un hermano en el Señor. Este era un judío secular que realmente era una especie nueva, era más que cualquier otra cosa. Y cuando comenzamos a hablar, se dio cuenta de que yo entendía algo sobre el judaísmo, entendía algo sobre el Antiguo Testamento, y dijo, ¿sabes? Hay algo que alguien va a tener que explicarme. Todo este asunto de la Trinidad. Y así nos sentamos allí, no sé, durante los siguientes 15 minutos, solo hablando de la doctrina de la Trinidad. Y después de un tiempo, simplemente negó con la cabeza y sonrió realmente de manera grande y me dijo que me apreciaba mucho porque había hablado con muchos cristianos y había estado involucrado en muchos grupos cristianos, y lo máximo que había obtenido cuando dijo, alguien tiene que explicarme sobre la Trinidad, fue, bueno, solo tienes que creerlo. Ahí es donde llegamos, y es lamentable porque no solo ni siquiera tratamos de explicar o comprender o explicar la doctrina de la Trinidad, ni siquiera pensamos en términos trinitarios. Y debido a que no pensamos en términos trinitarios, nuestra fe se torna un poco desequilibrada y entonces seremos los que enfatizan a una persona de la Trinidad u otra y
No entiendo la naturaleza interrelacionada de las personas de la Trinidad. La unidad de la deidad y la belleza de la unidad de la deidad y la riqueza que aporta nuestro entendimiento de nuestra fe. Bueno, mientras pensaba en este tema del mundo, la carne y el diablo, me di cuenta que al igual que tendemos a estar desequilibrados cuando se trata de la naturaleza trinitaria de nuestra fe, también tendemos a estar desequilibrados en términos de nuestra comprensión de estas tres influencias. Algunos de nosotros vemos el mundo como el único problema o el principal problema y como resultado de eso pensamos que nuestra mayor necesidad es escapar de alguna manera de este mundo. Tendemos a este tipo de mentalidad. Si simplemente no tocamos las cosas del mundo, si simplemente no usamos la ropa del mundo y conducimos los autos del mundo y usamos los electrodomésticos del mundo, que de alguna manera nos hará salvos, y luego nos quedamos con la carne y el diablo. Sin mencionar el hecho de que solo porque usas algo que no es del mundo, hoy quiero decir, ¿cuántos de ustedes piensan que las cosas del mundo de ayer no fueron del mundo? Entonces, no usaré un automóvil, pero usaré un buggy. Porque en los días del buggy no era del mundo. Luego hay otros. Solo nos concentramos en el diablo y todo es diablo. Voltear a la teología de Wilson, el demonio me hizo hacerlo. ¿Correcto? QuickBooks is my all-in-one essential tool for managing my business. Y todo lo que hacemos es buscar al diablo en todas partes, o como decimos en Texas, busca al diablo en cualquier lugar. Eso está más allá de cualquier cosa, ¿ok? Es el diablo, siempre es el diablo quien te hizo hacer eso, es el diablo. Y ahí nos quedamos con el mundo y la carne. Y luego están otros, y pensamos que el único problema es nuestra carne. Y eso trae consigo su propio conjunto de dificultades. Pero existe un problema más amplio con la falta de comprensión de estas tres cosas y cómo trabajan juntas. Y el problema más amplio es este. A menos que entendamos esta interacción entre el mundo, la carne y el diablo, no comprenderemos la pecaminosidad de nuestro pecado. No entendemos la naturaleza radical de nuestra depravación a menos que entendamos que están rodeados por todos lados. Que no solo es un problema, sino todo lo que nos rodea. Y hay muchos de nosotros que hemos perdido la comprensión de la naturaleza radical de nuestra pecaminosidad. Y como resultado hemos perdido la comprensión de la naturaleza radical de la pecaminosidad de los que nos rodean también. Y así esto impacta y afecta incluso nuestro enfoque de la evangelización y el enfoque de la apologética. Si su problema es solo el mundo, entonces solo necesito alejarlos del mundo. Si su problema es solo el diablo, solo necesito que se den cuenta del diablo. Si su problema es solo la carne, entonces solo necesito que cambien algunos hábitos. Pero si están rodeados por todos lados, esto también afecta a nuestra comprensión de la naturaleza radical de nuestra redención. No tenemos una imagen completa de lo que significa ser salvo. ¿De qué somos salvados? ¿Por quién y por qué somos salvados? Entonces, en ambos extremos de este espectro es importante que comprendamos estas verdades. Entonces, si lo desea, únase a mí aquí en el capítulo 2 de Efesios y echemos un vistazo a estos 10 versos. Y estabas muerto.
Me gusta hacer una pausa allí. Es asombroso lo complicado que lo hace la gente para adaptarse a sus sistemas teológicos. Para algunas personas eso significa estar enfermo. Para algunas personas eso significa que tenía una enfermedad terminal, muy enfermo. Pero para algunos significa que se estaba hundiendo en el océano y a punto de ahogarse. Pero mi Biblia dice, estabas muerto. Estabas muerto en las transgresiones y pecados en los que una vez caminaste siguiendo el curso. Estabas muerto en este mundo siguiendo al príncipe del poder del aire. Entonces, el mundo, el diablo. Ahora dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos vivimos, siguiendo las pasiones de nuestra carne. Ahí está el tercero, cumpliendo los deseos del cuerpo y la mente, y fueron por naturaleza hijos de la ira, como el resto de la humanidad. Pero Dios, también me gusta hacer una pausa aquí, siendo rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun cuando éramos muertos en nuestras ofensas, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia, ustedes han sido salvos, y nos resucitó con Él y nos sentó con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Así, para que en las edades venideras pueda mostrar las inconmensurables riquezas de su gracia en bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia has sido salvo por medio de la fe, y esto no es obra tuya. Es don de Dios, no como resultado de obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano, para que caminemos en ellas. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Ese es uno de estos pasajes que puedes leer y sentarte. Pero yo no lo haré. Para comprender esto, quiero brindarles un par de herramientas que serán útiles. Primero, quiero ayudarlo a comprender esta carta. Esta carta que está dividida por la mitad. Dividido entre la mitad donde miramos la ortodoxia y la segunda mitad donde miramos la ortopraxis. La primera mitad donde miramos nuestro llamado y la segunda mitad donde miramos nuestra conducta. La primera mitad donde miramos indicativos y la segunda mitad donde miramos imperativos. Dividido por la mitad, y para que sepamos que esta división ha ocurrido, al final del capítulo 3 tenemos una doxología y al comienzo del capítulo 4 tenemos una cláusula. Por lo tanto, terminamos una cosa y comenzamos otra. Y luego, esta primera mitad del libro está llena de estos indicativos. Está lleno de esta imagen de lo que Dios ha hecho por nosotros a través de Cristo. In the furniture business, things move fast. ZipRecruiter helps us hire qualified candidates who can keep up. We needed a project manager yesterday. We posted a job on ZipRecruiter and had our guy on site in 5 days. He was qualified in every way. ZipRecruiter finds the best candidates for all our jobs. They helped us build our dream team, and they did it fast. Is that too fast for you? 4 out of 5 employers who post on ZipRecruiter get a quality candidate within the... Y su persona y su obra. Y luego, cuando entramos en la segunda mitad y entramos en estos imperativos, los indicativos, aún no te vayas ahí, todavía están allí.